La tragedia de Beatriz Molina, 1890, Durango. La carta sellada que llegó demasiado tarde. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Beatriz Molina, 1890, Durango. La carta sellada que llegó demasiado tarde. Capítulo 1. La carta que llegó tarde. La carta llegó el lunes. La boda había sido el sábado. 3 días de diferencia entre lo que la carta decía y lo que el sábado ya había convertido en definitivo. 3 días que nadie podía deshacer, ningún juez podía anular, ningún sacerdote podía revertir con otra ceremonia. Lo que el sábado se había sellado ante Dios y ante los testigos era irrevocable de todas las maneras que la sociedad de Durango en 1890 reconocía como válidas. El cartero dejó el sobre en la casa de los Molina a las 10 de la mañana del lunes 21 de abril. Lo recibió la criada, que lo llevó al recibidor y lo dejó sobre la mesita de la entrada como hacía con toda la correspondencia. La casa estaba silenciosa con el silencio particular que dejan las celebraciones grandes cuando terminan. Los salones todavía olían a comida y a flores. Los muebles no habían vuelto del todo a sus lugares habituales. Y la señora Dolores Molina estaba en la cocina revisando qué quedaba de los sobrantes del banquete, con la energía mecánica de quien necesita hacer algo con las manos para no pensar. Beatriz ya no estaba en la casa. Beatriz, la hija de la familia, la que se había casado el sábado con Francisco Aguirre Leal en la parroquia de la Inmaculada Concepción, estaba en ese momento en la hacienda de los Aguirre, a las afueras de la ciudad, comenzando la vida que el sábado había prometido. El sobre estuvo sobre la mesita del recibidor durante 2 horas antes de que la señora Dolores lo encontrase. Lo encontró al pasar hacia el estudio de su marido con una lista de cuentas en la mano. Lo vio y se detuvo. El nombre en el sobre era el de Beatriz. La letra era de un hombre, compacta y urgente en la manera en que son urgentes las letras de los que escriben con prisa. El remitente era de Chihuahua. La señora Dolores no conocía a nadie en Chihuahua que tuviese razón para escribirle a su hija. Llevó el sobre al estudio de su marido, don Aurelio Molina Reyes, y lo dejó sobre su escritorio sin decir nada. Don Aurelio lo miró a su esposa, y en ese intercambio de miradas silencioso, que duraba apenas segundos, pero que contenía el peso de 27 años de matrimonio y de la comprensión que ese tiempo produce entre 2 personas, tomaron una decisión sin pronunciar una sola palabra. Abrieron la carta. Lo que leyeron en esas páginas desencadenó, en el curso de las semanas y los meses siguientes, una secuencia de decisiones que en algunos casos fueron valientes y en otros fueron fatales, y que cambiaron de manera irrevocable la vida de su hija y la de todos los que la rodeaban. Esta es la historia de esa carta y de lo que vino después de ella. Capítulo 2. Durango, en 1890. La ciudad de la sierra y sus reglas. Durango en 1890 era una ciudad que llevaba en su nombre la tensión entre 2 mundos que nunca habían terminado de reconciliarse del todo.
Era la capital del estado y el centro comercial y administrativo de una región enorme que incluía las sierras del occidente, los valles del centro y los desiertos del norte que terminaban difuminándose en la frontera con Chihuahua. Era una ciudad de iglesias y de minería, de familias establecidas desde el período colonial y de hombres que llegaban del norte con fortunas construidas en el comercio y en la ganadería, y que buscaban en la capital estatal el reconocimiento social que su dinero todavía no les garantizaba del todo. El porfiriato había traído a Durango lo que había traído a todas las capitales de estado: el ferrocarril, que llegó en los años 80 y que transformó la economía regional de maneras que todavía estaban desarrollándose en 1890. La inversión en infraestructura urbana que hacía que el centro de la ciudad fuese un espacio de cantera y de portales que la élite local usaba para exhibir su prosperidad. Y la estabilidad política que el régimen garantizaba a cambio de una lealtad que las familias de 1900 posición preferían llamar orden y que en algunos contextos era simplemente sumisión. Las familias de la élite durangueña en 1890 eran familias con memoria larga. Conocían sus propias genealogías con precisión, rastreaban las alianzas matrimoniales de generaciones anteriores con la atención de quien sabe que esas alianzas son la verdadera estructura del poder en una ciudad donde el apellido vale tanto como el capital. Los matrimonios entre familias de posición no se decidían en el espacio de unos meses de noviazgo. Eran el resultado de años de relaciones cultivadas, de evaluaciones silenciosas de qué ofrecía cada familia y qué necesitaba a cambio, de negociaciones que nunca se llamaban negociaciones, porque ese nombre habría resultado ofensivo en el contexto de los sentimientos que debían acompañar a los matrimonios. Beatriz Molina y Francisco Aguirre eran, en ese contexto, la unión perfecta sobre el papel. Los Molina tenían el apellido y la posición social establecida. Don Aurelio era un comerciante de larga trayectoria en Durango, con relaciones en todos los círculos de importancia. Los Aguirre tenían el capital más reciente y más activo. La hacienda de Francisco producía con la eficiencia que los métodos modernos de administración que el joven había aprendido en la capital durante sus años de estudio habían introducido en una propiedad que sus padres habían manejado de manera más tradicional. Lo que ambas familias no habían evaluado con suficiente profundidad era lo que cada uno de los dos jóvenes llevaba consigo por dentro. No porque les faltase inteligencia para hacerlo, porque la inteligencia que se aplica a las alianzas familiares y a los balances financieros no siempre es la misma inteligencia que se necesita para entender lo que una persona carga en su interior cuando llega al altar. Francisco Aguirre cargaba algo que nadie en Durango sabía. Nadie, excepto el hombre en Chihuahua que había decidido, con la urgencia tardía de quien actúa cuando ya es casi demasiado tarde, escribir la carta que llegó el lunes 21 de abril de 1890. Capítulo 3. Beatriz Molina Reyes. La novia del sábado. Beatriz Molina Reyes tenía 23 años la mañana de su boda. Era la segunda hija de don Aurelio y la señora Dolores, con una hermana mayor llamada Carmen, ya casada y con hijos, y un hermano menor, Ignacio, de 17 años, todavía en casa. Era una mujer que quienes la conocían describían con palabras que en la época eran el mayor cumplido que podía hacérsele a una joven de buena familia. Seria, trabajadora, de buen carácter. Pero debajo de esa descripción convencional había algo más específico y más interesante que la convención podía contener. Beatriz era una mujer que tenía un sentido muy claro de lo que era justo y de lo que no lo era, y que en su trato cotidiano con las personas expresaba ese sentido de manera directa, sin rodeos y sin la evasión diplomática que las convenciones sociales a veces exigían.
No era una mujer de grandes pasiones visibles, no del tipo que lloraba en las novelas románticas o que hacía declaraciones dramáticas sobre los sentimientos. Era más bien del tipo que decidía con la mente y luego comprometía el corazón con la misma seriedad con que comprometía la mente, lo cual producía en ella una coherencia interna que sus amigos cercanos encontraban admirable y que a veces resultaba incómoda para quienes habrían preferido que fuese más flexible en sus juicios. El noviazgo con Francisco Aguirre había durado 14 meses. Había comenzado en febrero de 1889, en una reunión en casa de los Aguirre a la que los Molina habían sido invitados, y donde la señora Dolores había observado a Francisco Aguirre con la atención evaluadora de una madre que sabe que tiene una hija en edad de casarse. Francisco era un hombre de 30 años, bien parecido en el sentido sólido de los hombres que han crecido al aire libre, con los modales de alguien que ha vivido en la capital y que ha vuelto con el barniz de la educación urbana sobre el fondo práctico de quien administra una hacienda. Beatriz había encontrado a Francisco interesante desde el principio, no de la manera arrebatada de los primeros amores juveniles, sino con el interés más cuidadoso de alguien que evalúa. Lo encontraba inteligente en los temas prácticos, atento en el trato y capaz de conversaciones que iban más allá de los negocios y del tiempo, lo cual para Beatriz era un criterio importante. No era el hombre con quien habría soñado en sus años de adolescencia si es que Beatriz había tenido esa clase de sueños. Era el hombre que en la vida real que tenía disponible representaba la mejor combinación de cualidades que podía encontrar. Lo que Beatriz no encontró en 14 meses de noviazgo y de conversaciones y de las visitas formales con chaperonas presentes y los paseos por los portales del centro que la costumbre permitía, fue ninguna señal de que Francisco Aguirre llevaba algo que no le había contado. Ningún momento de evasión que fuese más allá de la timidez normal. Ningún tema que evitase con la urgencia de quien tiene algo que proteger detrás de la evasión. Nada que le dijese a Beatriz, con el buen ojo que tenía para las personas, que la imagen que Francisco le mostraba era incompleta. O quizás sí había señales, y Beatriz no había querido leerlas porque leerlas habría significado hacer una pregunta cuya respuesta podría haber deshecho algo que ya había decidido que quería. Esa duda, que Beatriz se haría durante los años que siguieron al descubrimiento de la carta, es una de las preguntas de la historia que no tiene respuesta definitiva. Capítulo 4. Francisco Aguirre Leal. El hombre de la hacienda y su secreto. Francisco Aguirre Leal había nacido en Durango en 1860, el hijo mayor de una familia de hacendados que llevaba 2 generaciones en la región y que en los años del Porfiriato había encontrado la combinación de estabilidad política y apertura económica necesaria para prosperar de manera notable. Había pasado 5 años en Ciudad de México, entre los 21 y los 26 años, estudiando Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, con la idea de que un título profesional añadiría a la solidez de la hacienda la legitimidad intelectual que el Nuevo México porfiriano valoraba en sus hombres de posición. No llegó a concluir el título. Regresó a Durango cuando su padre enfermó y la administración de la hacienda requirió su presencia. Pero los 5 años en la capital le habían dado algo que el título no habría podido darle: el conocimiento de un mundo más amplio que el de su ciudad natal y el tipo de relaciones que se construyen cuando un joven de provincia llega a la capital con dinero suficiente para circular en los círculos donde circulan los que tienen algo que ofrecer. En esos 5 años en la capital, Francisco había vivido la vida que los jóvenes de provincia con dinero vivían en el Ciudad de México de finales del siglo XIX.
los estudios durante el día, los teatros y los restaurantes por la noche, las tertulias literarias, donde se mezclaba la política con la cultura, con la coquetería, y las relaciones que ese ambiente producía con una naturalidad que el orden más rígido de las ciudades del interior no permitía. Una de esas relaciones había comenzado en 1884, cuando Francisco tenía 24 años y cursaba el tercer año de Derecho. El nombre de la mujer era Elvira Sandoval Ríos. Era hija de un comerciante de Chihuahua establecido en la capital, 3 años menor que Francisco, de temperamento vivo y de una independencia de carácter que en una joven de su época resultaba a la vez atractiva e inquietante para los que la conocían. La relación entre Francisco y Elvira había durado 2 años. No fue un romance clandestino en el sentido más oscuro de la palabra. Se conocían en contextos sociales, salían juntos a los lugares donde los jóvenes de su clase salían, y su relación era conocida en los círculos que frecuentaban, aunque nunca hubiese sido formalizada de manera pública. Cuando Francisco regresó a Durango en 1886, la relación terminó de la manera en que terminan las relaciones que nunca tuvieron título oficial, sin ruptura dramática, sin declaración de cierre, simplemente con la distancia que se impone entre dos personas que están en ciudades diferentes y que no han tomado ningún compromiso que la distancia obligue a honrar. Francisco había regresado a Durango con la tranquilidad del hombre que cierra un capítulo y que no ve motivo para que ese capítulo deba seguir existiendo en la narrativa de su vida futura. Elvira Sandoval se había quedado en Ciudad de México. La vida había seguido. Lo que Francisco no sabía cuando se instaló de nuevo en la hacienda de Durango y comenzó los procesos de administración modernizada que eventualmente lo llevarían a ser considerado un buen partido para las familias de la élite durangueña, era lo que Elvira Sandoval estaba cargando desde los últimos meses de 1886. Y lo que Elvira Sandoval cargaba desde finales de 1886 era el resultado de una situación que Francisco había dejado atrás sin saber completamente lo que dejaba. Capítulo 5. Elvira Sandoval. La mujer de Chihuahua. Elvira Sandoval Ríos tenía 21 años cuando Francisco regresó a Durango en el verano de 1886. Había nacido en Chihuahua y había llegado a Ciudad de México con su familia cuando tenía 14 años, siguiendo al padre que había expandido sus negocios hacia la capital con el tipo de energía comercial que el porfiriato estimulaba en los hombres dispuestos a aprovechar las condiciones que creaba. Era una mujer de carácter que en otro contexto y en otro tiempo habría encontrado el mundo más amplio. En el México de finales del siglo XIX, su independencia de pensamiento y su disposición a circular en espacios que las convenciones de la época reservaban más completamente a los hombres, la hacían una figura que sus contemporáneas encontraban admirable y sus contemporáneos encontraban difícil de clasificar en los marcos disponibles. La relación con Francisco había sido, desde la perspectiva de Elvira, más seria de lo que Francisco había interpretado. No en el sentido de que ella hubiese esperado una declaración formal de noviazgo o una propuesta de matrimonio. Era demasiado lúcida para no ver los obstáculos que la diferencia de posición entre las dos familias ponía en esa posibilidad. Pero sí en el sentido de que lo que había habido entre ellos había tenido para ella un peso que la partida de Francisco a Durango no disolvió de la manera en que Francisco evidentemente esperaba que lo hiciese. Cuando Francisco se fue, Elvira descubrió que estaba embarazada. No de inmediato. El descubrimiento llegó semanas después de la partida, cuando ya era evidente que la distancia entre Durango y Ciudad de México era más que geográfica.
Elvira se encontró sola con una situación que el mundo de 1886 no tenía mecanismos amables para manejar. Una mujer joven sin compromiso formal con el padre de lo que esperaba, sin la protección de un título que le diese legitimidad social, y con la certeza de que lo que tenía que decirle a su familia iba a producir consecuencias que no podía controlar completamente. Le escribió a Francisco una carta que llegó a Durango en octubre de 1886. Francisco la leyó, y su respuesta fue la respuesta de un hombre de su época y su posición, que ha recibido una noticia que complica de manera fundamental el proyecto de vida que tenía planeado. Guardó silencio. No respondió la carta. No regresó a Ciudad de México. No envió ningún mensaje de ningún tipo que indicase que había recibido lo que Elvira le había enviado. Elvira esperó. Luego escribió de nuevo. Luego esperó. Luego dejó de esperar y comenzó a manejar la situación con los recursos que tenía disponibles. Su familia en Chihuahua supo. El padre, que era un hombre de carácter fuerte y de principios más rígidos que su posición comercial podría haber sugerido, tomó las decisiones que la situación requería. Elvira fue enviada a Chihuahua con una tía, lejos de Ciudad de México y de los círculos donde la historia podría convertirse en escándalo. El niño nació en marzo de 1887, un varón al que llamaron Rafael. Francisco Aguirre nunca supo del nacimiento, o si lo supo por alguna vía indirecta, nunca lo reconoció y nunca actuó en consecuencia. Rafael Sandoval creció en Chihuahua con su madre y con la familia de su madre, sin el padre que nunca apareció. Creció sabiendo que su padre existía, que tenía un nombre y una dirección, y que había elegido no estar presente. Ese conocimiento que le fue dado con la honestidad práctica de las familias que no tienen tiempo para las ficciones, formó en él una cicatriz que no era del tipo que se muestra, sino del tipo que se carga en el interior y que aparece solamente cuando las circunstancias específicas lo activan. Rafael tenía 3 años cuando llegó a Chihuahua la noticia, por la vía del comercio y de los conocidos en común que los circuitos del norte mexicano producían, de que Francisco Aguirre Leal de Durango iba a casarse con una mujer de apellido Molina. Capítulo 6. El hermano de Elvira, el hombre que escribió la carta. El remitente de la carta que llegó a la casa de los Molina el lunes 21 de abril de 1890 no era Elvira Sandoval. Era su hermano mayor, un hombre de nombre Donato Sandoval Ríos, de 34 años, que vivía en Chihuahua y que desde la situación de su hermana en 1886 había cargado una rabia controlada contra el hombre que la había abandonado. Donato no era un hombre violento ni un hombre que buscase el escándalo. Era administrador de la sucursal chihuahuense del negocio de su padre, hombre de familia él mismo, con esposa y 2 hijos, y con la disposición del hombre práctico que entiende que las decisiones tienen consecuencias y que las consecuencias deben enfrentarse en lugar de ignorarse. Lo que Donato había sentido durante los 4 años que siguieron a la situación de su hermana era algo más parecido a una deuda no cobrada que a una sed de venganza. No quería destruir a Francisco Aguirre. Quería que Francisco Aguirre asumiese lo que había producido. Quería que el niño Rafael tuviese lo que le correspondía. No necesariamente la presencia de un padre que no quería estar, pero sí el reconocimiento de que existía y los recursos que ese reconocimiento legal conllevaba según las leyes civiles mexicanas del período. Durante 4 años, Donato había contenido esa deuda no cobrada porque Elvira se lo había pedido. Elvira no quería enfrentamiento. No quería el escándalo que habría producido perseguir a Francisco Aguirre legalmente. No quería que su hijo creciese siendo el centro de una disputa que lo marcaría de por vida.
Lo que quería era simplemente vivir con la dignidad que le era posible y criar a su hijo con la fortaleza que podía darle. Pero cuando llegó la noticia de la boda de Francisco, algo en Donato tomó la decisión que Elvira no había querido tomar. No con violencia, no con la intención de destruir la boda ni de hacer daño gratuito, sino con la convicción de que la mujer que iba a casarse con Francisco Aguirre tenía derecho a saber con quién se casaba, que había un niño de 3 años en Chihuahua que era hijo de ese hombre, que esa información era relevante para las decisiones que esa mujer estaba a punto de tomar de manera irrevocable. Escribió la carta el miércoles 16 de abril. La envió el mismo día por el correo ordinario desde Chihuahua. Calculó mal los tiempos, o quizás no calculó nada. Quizás simplemente actuó cuando tomó la decisión y confió en que la carta llegaría cuando debiese llegar. Llegó el lunes. La boda había sido el sábado. 3 días. La carta estaba dirigida a Beatriz Molina. Le decía quién era Donato Sandoval, quién era su hermana Elvira, qué había ocurrido en Ciudad de México en 1884 y en 1886, y quién era Rafael. No con dramatismo, no con acusaciones de maldad, con los hechos ordenados, de la manera en que un hombre que administra negocios ordena la información relevante para que quien la recibe pueda entenderla sin ambigüedad. Y al final, una sola oración que Donato había escrito y borrado y reescrito varias veces antes de dejarla como quedó. Le cuento esto porque usted merece saberlo. Lo que haga con esta información es suyo. Pero la ignorancia también es una decisión, y me parecía injusto que tomara esa decisión sin saber que existía. Capítulo 7. Don Aurelio y la señora Dolores. Los padres. Frente al sobre abierto. Don Aurelio Molina Reyes leyó la carta de Donato Sandoval 2 veces. Era un hombre de 52 años que había construido su vida en el comercio con la combinación de inteligencia práctica y de evaluación cuidadosa de las personas que ese oficio requería. Era un hombre que sabía leer a las personas, que había tomado decenas de decisiones difíciles a lo largo de su carrera, y que en ese momento, con las páginas de Donato Sandoval en las manos, experimentaba una mezcla de emociones que su entrenamiento en la contención no podía manejar del todo. Estaba furioso, no de la manera explosiva que algunos hombres expresan con el volumen, de la manera profunda y quieta de los que sienten la rabia en la región del pecho, como un peso que presiona desde adentro y que no encuentra salida inmediata. Estaba también, y esto era más difícil de procesar, avergonzado, no de su hija. Beatriz no había hecho nada malo, sino de sí mismo, porque don Aurelio Molina era un hombre que se enorgullecía de su capacidad para evaluar a las personas antes de cerrar cualquier trato importante, y el matrimonio de su hija era el trato más importante que había autorizado en su vida, y evidentemente había fallado en hacer las preguntas que habrían revelado lo que la carta de Chihuahua revelaba ahora, cuando ya era 3 días tarde. La señora Dolores, sentada frente a su marido mientras él leía, tuvo la reacción de las madres que ven a sus hijos en peligro. Fue directa al centro. ¿Qué hacemos? Don Aurelio dejó la carta sobre el escritorio. Primero, hablar con Beatriz. ¿Hoy? Hoy. La señora Dolores asintió, y luego dijo lo que había estado pensando desde el momento en que encontró el sobre en el recibidor. Debimos haber investigado más. Don Aurelio no respondió inmediatamente. Cuando respondió, lo hizo con la honestidad del hombre que no le escapa a sus propios errores. Sí, debimos. Mandaron un recado a la hacienda de los Aguirre esa misma mañana. El mensajero llegó pasado el mediodía. Beatriz estaba en la hacienda acompañada de Francisco y de los suegros. El recado pedía que Beatriz fuese a la casa familiar al día siguiente.
Decía que habían recibido una comunicación importante que necesitaban compartir con ella. Beatriz no había tenido tiempo todavía para preguntarse qué comunicación era tan importante que requiriese verla el día siguiente a su boda. Pero algo en el tono del recado, que conocía bien, porque conocía bien la escritura de su madre, le dijo que no era una visita ordinaria. Llegó a la mañana siguiente, sola. Capítulo 8. El martes. Beatriz lee la carta. Beatriz Molina llegó a la casa de sus padres el martes 22 de abril a las 10 de la mañana. Llegó sola porque Francisco tenía reuniones con los administradores de la hacienda esa mañana y porque la naturaleza del recado no había indicado que debiese venir acompañada. Llegó con la expresión de quien está todavía en el periodo de acomodo que siguen a los grandes eventos de la vida, ni completamente la persona que era el viernes, ni todavía completamente la persona que sería en un mes. Su madre la recibió en la puerta. Su padre estaba en el estudio. Se sentaron los tres en el estudio. Don Aurelio le dijo a Beatriz que habían recibido una carta el día anterior, que estaba dirigida a ella, y que habían tomado la decisión de abrirla antes de dársela. No se disculpó por haberla abierto. Era el tipo de hombre que explicaba sus acciones, pero no pedía perdón por las que consideraba necesarias. Sí le dijo que entendería si ella consideraba que esa apertura había sido una intrusión. Beatriz tomó la carta. La leyó sin que nadie en la habitación dijese una palabra. Los que la conocían bien habrían reconocido en su expresión, mientras leía el estado que producía en ella la información que la contradecía. No la emoción inmediata, sino la concentración específica de quien está procesando datos que no encajan en el mapa que tenía del territorio. Las páginas de Donato Sandoval iban demoliendo, una frase después de la otra, la imagen que Beatriz tenía de Francisco Aguirre, no de manera histriónica, con la precisión clínica de los hechos ordenados. Cuando terminó, dejó la carta sobre el escritorio de su padre. Miró a la señora Dolores. Luego miró a don Aurelio. ¿Es verificable?, preguntó. Era la primera pregunta de Beatriz y era completamente característica de ella. Antes de la emoción, la verificación. Hay nombres, fechas y lugares, dijo don Aurelio. Se puede verificar. ¿Cuánto tiempo tarda en verificarse? Con el correo, 2 semanas. Con alguien que viaje, menos. Beatriz asintió. Guardó silencio durante un momento que sus padres no interrumpieron. Luego dijo, «Quiero hablar con Francisco esta tarde». La señora Dolores hizo un movimiento involuntario hacia adelante, como si fuese a decir algo. Don Aurelio levantó levemente una mano, que era la señal que tenían entre ellos después de 27 años, para espera. La señora Dolores esperó. ¿Sin que nosotros estemos presentes?, preguntó don Aurelio. Sin que nadie esté presente, dijo Beatriz. Capítulo 9. La tarde del martes. Beatriz y Francisco Beatriz no regresó a la hacienda de los Aguirre esa tarde. Mandó un recado a Francisco pidiéndole que fuese a la casa de sus padres. No le explicó por qué. No necesitaba explicar por qué. Era su esposa de 4 días y él iría. Francisco llegó a las 4 de la tarde. La señora Dolores lo recibió con la cordialidad que las circunstancias hacían posible y lo llevó a la sala donde Beatriz lo esperaba sentada, con la carta de Donato Sandoval sobre la mesa frente a ella, doblada pero visible. Francisco vio la carta cuando entró a la sala. Vio el sobre junto a ella. Y su expresión, antes de que Beatriz dijese una sola palabra, le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la primera pregunta que tenía. Si la carta era verdad. Era verdad. La expresión de Francisco al ver ese sobre era la expresión del reconocimiento, no de la sorpresa. Beatriz no lo saludó de la manera habitual.
no porque fuese descortés, sino porque en ese momento la cortesía habría sido una forma de evasión, y ella no tenía tiempo para evasiones. Le señaló la silla frente a ella y esperó a que se sentase. «¿Leíste esto?», dijo Francisco, no como pregunta. «Lo leí», dijo Beatriz. «¿Es verdad?». Francisco tardó 3 segundos. 3 segundos que para Beatriz fueron suficientes. «Sí», dijo finalmente. «¿Tienes un hijo en Chihuahua?». «No lo reconocí legalmente». «Eso no es la respuesta a mi pregunta». Francisco miró la mesa frente a él durante un momento. Luego levantó los ojos hacia Beatriz. «Sí, hay un niño». Lo que Beatriz sintió en ese momento fue algo que ella misma describió años después, en la única conversación en que habló directamente sobre esa tarde, como el suelo moviéndose, no de manera dramática, de la manera en que el suelo se mueve cuando algo que creías que era sólido resulta ser diferente de lo que parecía, una dislocación del orden que te obliga a recalibrarlo todo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Beatriz. Francisco respondió con la honestidad agotada del que ya no tiene defensa, porque pensé que no era necesario, que era algo que había ocurrido antes de que te conociese y que no tenía por qué afectar lo que íbamos a construir. «Una persona no es algo que ocurrió», dijo Beatriz. «Un niño no es un evento del pasado». Francisco no respondió a eso. «¿Y la madre?», preguntó Beatriz. «¿Elvira Sandoval?». «No he tenido contacto con ella desde 1886. ¿Sabes cómo está?». «No». Beatriz guardó silencio durante lo que tardó el reloj del estudio en dar la media hora. Luego dijo algo que Francisco no esperaba y que lo desconcertó más que cualquier acusación. «El niño sabe que existes». Francisco miró a Beatriz con la expresión de quien recibe una pregunta que no esperaba porque estaba preparado para otra clase de conversación. «No lo sé». «Tiene 3 años», dijo Beatriz. «Se llama Rafael». Francisco asintió levemente. Había leído la carta antes de que Beatriz la tomase en los segundos en que estuvo sobre la mesa entre los dos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Beatriz. Era la pregunta más importante de la tarde. No «¿qué vamos a hacer?», sino «¿qué vas a hacer tú, Francisco Aguirre, con lo que has producido y con lo que has ignorado durante 4 años?» Era la pregunta que separaba la conversación que Beatriz estaba dispuesta a tener de la que no estaba dispuesta a tener. Capítulo 10. Las decisiones de Francisco. Lo que hizo y lo que no hizo Francisco Aguirre Leal. Tenía 30 años y un matrimonio de 4 días cuando Beatriz le hizo esa pregunta en la sala de la casa de sus suegros. Tenía también 4 años de haber ignorado una situación que no había desaparecido por ser ignorada, sino que había crecido en Chihuahua con el nombre de Rafael Sandoval y con la forma de un niño de 3 años que no conocía a su padre. Lo que Francisco hizo en las semanas que siguieron a esa conversación del martes fue lo que los hombres de su tipo y su época hacían cuando las circunstancias no les dejaban otra opción que actuar. Actuó de la manera más conveniente para su posición, mientras cumplía lo mínimo necesario para poder decir que había actuado. Escribió a Donato Sandoval. La carta era formal y seca, del tipo que los abogados aprenden a escribir para no comprometer más de lo necesario. Reconocía la existencia de Rafael. Ofrecía una cantidad de dinero mensual para la manutención del niño. No pedía ver al niño. No proponía ningún tipo de reconocimiento legal formal. Era la carta de alguien que quería que el problema se resolviese en términos económicos para que no se convirtiese en un problema de otro tipo. Donato Sandoval respondió. Su respuesta era también formal, pero contenía en la última línea algo que Francisco no había anticipado. Mi hermana no necesita su dinero. Lo que Rafael necesita usted lo sabe mejor que yo.
Lo que haga con eso es su decisión, pero que sepa que esta carta existe y que existe el niño, eso ya no puede deshacerse. Francisco guardó esa correspondencia. No se la mostró a Beatriz de manera voluntaria. Beatriz se la pidió una semana después de haberla recibido, cuando preguntó directamente si había habido comunicación con Chihuahua, y Francisco confirmó que sí. Beatriz leyó la respuesta de Donato Sandoval, leyó la carta de Francisco, y cuando terminó, le devolvió los papeles a Francisco con la expresión de quien ha visto en esos documentos no solo lo que dicen, sino lo que revelan sobre la persona que los escribió. «Ofreciste dinero», dijo Beatriz. «Es lo que puedo hacer desde aquí. No es lo único que puedes hacer». Francisco la miró sin responder. «Ese niño tiene un padre», dijo Beatriz. «No un cheque mensual. Un padre». Era una distinción que Francisco no estaba preparado para manejar en ese momento. No porque no la entendiese, porque entenderla requería hacer algo que su vida hasta ese punto no lo había preparado para hacer. Reconocer que había producido una consecuencia de la que no podía desprenderse con dinero, y que desprenderse de ella era precisamente la traición más profunda de toda la historia. Capítulo 11. Beatriz y sus padres. El peso de las opciones. En las semanas que siguieron al descubrimiento de la carta, Beatriz Molina tuvo que enfrentar una pregunta que el mundo de 1890 no estaba equipado para responder de manera limpia. ¿Qué hacer? Las opciones eran claras en su forma y brutales en su contenido. La primera era continuar el matrimonio como si la carta no hubiese llegado, o más precisamente, como si lo que la carta revelaba fuese un asunto del pasado de Francisco, que podía dejarse en el pasado con la condición de que la manutención del niño fuese atendida de alguna manera. Era la opción que la mayoría de las personas que conocían la situación habrían recomendado con distintos grados de tacto. El matrimonio ya existía. El escándalo de deshacerlo sería considerable, y la responsabilidad de Francisco con su hijo podía gestionarse de manera que no afectase la vida cotidiana del matrimonio en Durango. La segunda era buscar la nulidad matrimonial. El derecho canónico de la época reconocía ciertos impedimentos y vicios del consentimiento que podían llevar a la declaración de nulidad de un matrimonio. El ocultamiento de información esencial por parte de uno de los contrayentes era un fundamento posible, aunque los procesos eclesiásticos de nulidad eran lentos, costosos en términos de tiempo y reputación, y no garantizaban el resultado. La nulidad civil era igualmente difícil en el México de 1890, donde el divorcio en sentido moderno no existía como opción legal para la disolución de un matrimonio. La tercera era la separación de hecho, mantener el matrimonio en el papel y los registros, pero no en la realidad cotidiana. No era una opción que la sociedad durangueña reconociese formalmente, pero era una opción que existía en la práctica para las familias que tenían recursos suficientes para sostener 2 casas y la discreción necesaria para manejar la situación sin que se convirtiese en el tema de conversación de toda la ciudad. Don Aurelio Molina, cuando Beatriz le planteó estas opciones en la conversación que tuvieron a solas en el estudio, escuchó cada una con la atención que merecían. No le dijo a su hija qué hacer. Lo que sí le dijo fue lo que pensaba como padre y como hombre de negocios. Cualquier decisión que tomes tiene un precio. El precio de continuar es vivir sabiendo lo que sabes sobre el hombre con quien vives. El precio de la nulidad es el proceso y lo que ese proceso produce en tu reputación y en la nuestra. El precio de la separación es vivir en un espacio indefinido que no es ni una cosa ni la otra. Hizo una pausa. Tú decides qué precio puedes pagar. Beatriz le preguntó qué haría él en su lugar. Don Aurelio respondió con la honestidad que la pregunta requería.
No lo sé, pero sé que cualquier decisión que no venga de ti no va a sostenerse. Capítulo 12. La señora Dolores, la madre que cometió un error. La señora Dolores Molina cometió un error en esas semanas, no con mala intención, con el instinto de protección de una madre que ve a su hija en el centro de una situación que puede dañarla de maneras que quisiera poder evitar. La señora Dolores le contó a Carmen, la hermana mayor de Beatriz, lo que había ocurrido. No en los primeros días, cuando don Aurelio había pedido discreción absoluta, sino en la segunda semana, cuando la tensión de guardar sola lo que sabía se hizo insoportable y la presencia de Carmen en la casa familiar durante una visita de rutina ofreció el espacio en que la señora Dolores se quebró. Carmen era una mujer de 27 años, práctica y discreta, con el carácter de su padre más que el de su madre. Escuchó lo que la señora Dolores le contó con la atención concentrada de quien sabe que la información que recibe es importante y que lo que haga con ella va a tener consecuencias. Prometió guardar silencio. Guardó silencio aproximadamente 4 días. Luego le contó a su marido, Felipe Carranza, porque no podía cargar sola el peso de lo que sabía y porque consideró, con la lógica de los que dan ese paso, que su marido era de confianza y que lo que le contase a él no saldría más allá. Felipe Carranza se lo contó a su socio comercial. Su socio comercial tenía negocios con los Aguirre. La cadena siguió. Para cuando Beatriz supo que la historia había salido del círculo familiar, ya era conocida en suficientes lugares de la ciudad como para que el control de la narrativa fuese prácticamente imposible. No en todos sus detalles, no con la precisión de la carta de Donato Sandoval, sino en la forma imprecisa y más dañina de los rumores que circulan sin el ancla de los hechos verificados. Que Francisco Aguirre tenía una historia oscura en Ciudad de México, que había un niño, que Beatriz Molina lo había sabido y que el matrimonio estaba en una situación indefinida. Beatriz supo que la historia había salido. Su reacción fue la de alguien a quien la traición de la confianza duele tanto como la traición original, quizás más, porque venía de adentro del círculo que debía haberla protegido. No se enfrentó a su madre de manera dramática. Le dijo, con la voz tranquila de su rabia más controlada, «Lo que yo decida sobre mi vida es mío para decidir. Cuando la historia salga al mundo, quiero que salga de mis palabras, no de las de nadie más». La señora Dolores no respondió. El remordimiento de quien ha cometido el error que no puede deshacerse no tiene respuesta disponible. Capítulo 13. Elvira Sandoval, la mujer que nunca pidió nada. En el mes de mayo de 1890, un mes después de la boda, Beatriz tomó una decisión que nadie en su entorno esperaba y que ninguno de ellos habría tomado en su lugar. Le escribió a Elvira Sandoval directamente. No a Donato, a Elvira. La carta de Beatriz era corta. Decía que había leído la carta de su hermano, que sabía quién era Elvira y quién era Rafael, y que quería escribirle directamente porque consideraba que Elvira era parte de la historia que le afectaba y que merecía ser tratada como persona y no como un problema que resolver por vía de terceros. Le preguntaba cómo estaban ella y Rafael, no como fórmula de cortesía, con la directeza de alguien que hace una pregunta real. Elvira Sandoval tardó 3 semanas en responder. Cuando respondió, su carta era también corta, con la economía de palabras de quien ha aprendido que las palabras tienen consecuencias y que cada una debe justificar su presencia. Le decía a Beatriz que estaban bien, que Rafael era un niño sano y activo, que ella tenía trabajo en Chihuahua, en una tienda de telas de su familia, y que le agradecía que hubiese escrito. Añadía una sola oración que Beatriz memorizó y que guardó con los demás papeles de esa historia. No escribo para pedirle nada, ni para causarle más complicaciones. Escribo
para decirle que entiendo lo que está enfrentando y que le deseo que lo pueda resolver de la mejor manera que sea posible para usted. Era la carta de una mujer que en 4 años de manejar una situación difícil con sus propios recursos, había desarrollado una especie de dignidad serena que no tiene nombre exacto, pero que se reconoce de inmediato en las personas que la poseen. La dignidad de quien no pide lo que no le van a dar y que no rebaja lo que tiene para conseguir lo que necesita. Beatriz y Elvira se escribieron regularmente durante los meses siguientes. No con frecuencia, una carta cada mes o cada 2 meses, y no siempre sobre los temas centrales de la historia que las conectaba. A veces sobre el niño, cuyas travesuras y progresos Elvira describía con el detalle preciso de las madres que escriben sobre sus hijos para alguien que nunca va a conocerlos. A veces sobre la vida cotidiana de Chihuahua, del trabajo, del comercio de telas. Eran 2 mujeres que estaban conectadas por un hombre que había tratado mal a las 2, de maneras diferentes, y que habían decidido que esa conexión podía ser algo diferente a un daño compartido. Capítulo 14. Francisco y su hijo. El viaje que nadie esperaba. En el mes de julio de 1890, 3 meses después de la boda, Francisco Aguirre Leal viajó a Chihuahua. Lo hizo sin que Beatriz se lo pidiese. Lo hizo porque en las semanas que siguieron a las conversaciones del martes y a la correspondencia con Donato Sandoval, algo en él había comenzado a moverse de una manera que su disposición anterior a ignorar no podía seguir conteniendo. Beatriz lo supo cuando Francisco le dijo que iba a viajar. No le preguntó a dónde, no necesitaba preguntarlo. Le preguntó cuánto tiempo estaría. Le dijo, el que sea necesario. Beatriz asintió. No dijo nada más. Francisco llegó a Chihuahua un martes de julio. Fue a la casa de los Sandoval. Donato abrió la puerta y lo miró con la expresión del hombre que ha esperado esta visita durante 4 años y que todavía no sabe si es lo que esperaba o algo diferente. Francisco le pidió ver a Rafael. Elvira decidió si iba a permitirlo. No Donato, Elvira. Pasó varios minutos en la habitación interior de la casa antes de salir y decirle a Francisco que podía pasar. Rafael Sandoval tenía 3 años y 4 meses. Era un niño de ojos oscuros y cabello liso, con la energía particular de los niños de esa edad que aún no entienden del todo que el mundo tiene reglas. Estaba jugando con un juguete de madera cuando Francisco entró a la sala donde estaba. Francisco se quedó de pie en la entrada de la sala durante un momento que Donato, que observaba desde el corredor, describió años después como el momento más largo que he visto en mi vida. El hombre mirando al niño que nunca había visto. El niño mirando al hombre desconocido que había entrado a la sala con su madre. No hubo ningún reconocimiento místico. Rafael no supo que ese hombre era su padre. Era un niño de 3 años y ese hombre era un desconocido. Francisco se agachó a la altura del niño. Le dijo su nombre. El niño lo miró con la atención directa de los 3 años, sin los filtros sociales que los adultos desarrollan. Y dijo algo que Donato también guardó en la memoria de esa tarde. ¿Tienes caramelos? Francisco no tenía caramelos. Fue a comprarlos. Regresó. Pasó la tarde en la casa de los Sandoval con Rafael comiendo caramelos y con Elvira observando desde el corredor con la expresión de quien ha esperado este momento sin saber si quería que llegase. No hubo conversación sentimental entre Francisco y Elvira. Hubo conversación práctica sobre Rafael, su salud, su carácter, lo que el niño necesitaría en los años que venían. Hubo también al final de la tarde, cuando Rafael ya dormía en su habitación, una conversación breve sobre lo que había ocurrido 4 años atrás. Francisco no pidió perdón exactamente, porque las palabras no le salían de esa manera. Lo que dijo fue, debí haber respondido tu carta. Sí, dijo Elvira, y no añadió nada más, porque no había nada más que necesitase decirse.
Francisco pasó 3 días en Chihuahua. Cuando regresó a Durango, le contó a Beatriz lo que había ocurrido con la exactitud de alguien que ha decidido que el silencio ya no es una opción disponible para él. Beatriz escuchó. Cuando Francisco terminó, dijo una sola cosa. Bien. Capítulo 15. El proceso de nulidad. Lo que Beatriz decidió. En el otoño de 1890, 6 meses después de la boda, Beatriz Molina tomó la decisión que había estado evaluando desde que leyó la carta de Donato Sandoval. Le dijo a Francisco que quería que solicitasen la nulidad matrimonial ante el tribunal eclesiástico. No lo hizo con ira ni con dramatismo. Lo hizo con la misma calma que había tenido desde el primer martes de la carta. La calma que era en ella no insensibilidad, sino la forma que tomaba el dolor cuando necesitaba convertirse en acción. Le explicó sus razones con la claridad que la caracterizaba. Le dijo que no era por el niño, que la existencia de Rafael no era en sí misma la razón, era por la omisión, por el hecho de que Francisco había decidido que ella no necesitaba saber algo que era esencial para el consentimiento que había dado el sábado en la parroquia de la Inmaculada Concepción, que el matrimonio que había contraído era un matrimonio construido sobre información incompleta, y que ella no podía sostener algo cuyo cimiento era así de frágil, no porque no lo quisiese intentar, sino porque intentarlo sin haber nombrado esto primero era construir sobre arena. Francisco escuchó. No contradijo nada de lo que Beatriz dijo. Lo que dijo fue, ¿habría cambiado algo si yo te lo hubiese contado antes? Beatriz tardó en responder. No lo sé, dijo finalmente. Quizás sí, quizás no. Pero habría sido mi decisión. No me la diste. Era la misma distinción que había hecho en la primera conversación, entre la decisión tomada con información completa y la decisión tomada sin ella, entre la agencia de la persona que elige y la pasividad de quien es elegido sin saber completamente qué acepta. El proceso de nulidad fue iniciado ante el obispado de Durango en noviembre de 1890. Fue un proceso largo, costoso en tiempo y en la atención pública que generó, y cuyo resultado final no llegó hasta 1893. Durante ese período, Beatriz y Francisco mantuvieron una separación de hecho que la ciudad conocía, y sobre la que se pronunció con la amplitud de opiniones que los asuntos de la élite local siempre producían. Capítulo 16. Don Aurelio y Francisco. La conversación entre los dos hombres. En el mes de agosto de 1890, mientras el proceso de nulidad estaba siendo preparado con el abogado canonista, don Aurelio Molina le pidió a Francisco Aguirre una conversación a solas. No fue al estudio de Francisco, a la hacienda. Francisco fue al estudio de don Aurelio, a la casa de la calle Zaragoza, y se sentó frente al padre de su esposa en el espacio que era el territorio de don Aurelio. Don Aurelio fue directo desde el principio. Mi hija va a pedir la nulidad. Usted lo sabe. Lo que quiero saber es qué va a hacer usted con el proceso. ¿Qué significa eso?, preguntó Francisco. Significa que podría oponerse. Significa que podría usar los recursos legales disponibles para dificultar la nulidad y prolongar el proceso de una manera que le resultaría más costosa a Beatriz que a usted. Francisco lo miró. No voy a hacer eso. ¿Por qué no? Era la pregunta que don Aurelio había venido a hacer, no para confrontar a Francisco, sino para entender con qué hombre estaba tratando. Porque la respuesta a esa pregunta le diría cuáles eran los límites reales de la situación y qué tan difícil iba a ser el período que tenían por delante. Francisco respondió, porque no tendría razón. Beatriz tiene razón. No tiene sentido oponerme a algo que tiene razón de ser. Don Aurelio lo miró durante un momento. Eso no lo convierte en un buen hombre.
solo lo convierte en alguien que reconoce los hechos. Lo sé, dijo Francisco. Don Aurelio asintió. Entonces, eso es lo que habrá entre nosotros, los hechos. Francisco Aguirre no puso obstáculos al proceso de nulidad. Proporcionó los documentos que el tribunal solicitó, respondió a los cuestionarios del proceso con la cooperación de quien entiende que resistir es inútil y que la resistencia solo añade tiempo sin cambiar el resultado. Cuando el proceso terminó en 1893 con la declaración de nulidad, Francisco Aguirre era ya un hombre que había entendido, a lo largo de esos 3 años, algo sobre sí mismo que no había entendido antes. No se lo dijo a nadie con esas palabras, pero las decisiones que tomó en los años que siguieron, los viajes regulares a Chihuahua, la relación creciente con Rafael, el reconocimiento legal que inició en 1894, eran la evidencia de que algo había cambiado. Capítulo 17. Rafael, el niño que fue creciendo. Rafael Sandoval Ríos, que era el nombre que llevaba, porque el apellido del padre nunca había sido añadido al suyo en ningún registro, creció en Chihuahua con su madre y con su tío Donato, como las figuras masculinas principales de su vida. Era un niño de carácter activo, según los testimonios de Elvira y de Donato que fueron recogidos en los años posteriores. Tenía la energía de los niños, que crecen en entornos donde el afecto es real, aunque las circunstancias sean complicadas, y la inteligencia práctica que su madre había cultivado en él, con la convicción de que un niño, en su situación, necesitaba ser capaz de manejarse en el mundo con sus propios recursos. Las visitas de Francisco comenzaron a ser regulares a partir de 1891, aproximadamente una vez cada 2 meses. No eran visitas emotivas ni ceremoniales, eran visitas prácticas, en las que Francisco pasaba tiempo con Rafael de la manera en que un adulto pasa tiempo con un niño cuando está aprendiendo a conocerlo, haciendo cosas juntas, respondiendo preguntas, siendo simplemente presente en el espacio donde el niño existía. Rafael fue entendiendo con el tiempo, a medida que la edad le daba el vocabulario para entender estas cosas, que ese hombre que venía de Durango era su padre. No lo llamaba así inicialmente, lo llamaba por su nombre. Con el tiempo, la palabra apareció de manera natural, sin ceremonia, en el contexto de una de las visitas. Francisco la escuchó y no dijo nada, pero lo que Elvira notó en su expresión en ese momento fue algo que no había visto antes en él. El tipo de emoción que los hombres que no saben cómo mostrarla llevan en los ojos. Cuando el proceso de nulidad concluyó en 1893 y Francisco quedó legalmente libre, inició los trámites para el reconocimiento legal de Rafael. El proceso tomó meses, pero concluyó. Rafael Sandoval pasó a ser Rafael Aguirre Sandoval en los registros del estado de Chihuahua. Elvira no puso obstáculos a ese reconocimiento. Lo había esperado durante años sin pedirlo, y cuando llegó, lo recibió con la misma dignidad serena con que había recibido todo lo anterior. Capítulo 18. Beatriz, después de la nulidad. La vida que construyó la declaración de nulidad del matrimonio de Beatriz Molina y Francisco Aguirre llegó en 1893, 3 años después de la boda que había durado 4 días en la práctica y 3 años en el papel. Beatriz tenía 26 años, estaba en la casa de sus padres, donde había vivido durante el proceso, y tenía la perspectiva de un futuro que las convenciones de su época cargaban con el peso de una historia que no había sido culpa suya, pero que el mundo no siempre distinguía con esa precisión. No se volvió a casar en los años que siguieron. No porque la posibilidad no existiese. Don Aurelio, con sus relaciones, encontró en los años siguientes a más de un hombre de posición que habría considerado a Beatriz como candidata con o sin la historia de la nulidad, sino porque Beatriz
Al menos en ese periodo, no encontró a nadie con quien estuviese dispuesta a tomar de nuevo el riesgo que el matrimonio implica cuando se tiene la experiencia de haberlo tomado sin la información necesaria. Lo que sí hizo fue involucrarse progresivamente en el negocio familiar de su padre, con una energía y una competencia que don Aurelio reconoció desde el principio. Don Aurelio era un hombre que valoraba la inteligencia práctica por encima de cualquier consideración de género, y la inteligencia práctica de Beatriz era considerable. Para 1895, 2 años después de la nulidad, Beatriz llevaba una parte significativa de la correspondencia comercial del negocio y participaba en las decisiones de abastecimiento con la autoridad de alguien cuyo criterio había ganado la confianza de su padre. La señora Dolores observaba todo esto con una mezcla de orgullo y de remordimiento que nunca la abandonó del todo. Nunca le pidió perdón a Beatriz de manera explícita por haber contado la historia antes de que Beatriz estuviese lista para que saliese. Beatriz tampoco se lo pidió, pero había entre las dos, en los años que siguieron, una forma de cuidado mutuo que era más honesta que la que existía antes de la carta, como si el error de la señora Dolores y el daño que había producido hubiesen limpiado el espacio de algo que lo ocupaba sin permiso y que ya no tenía razón de estar ahí. Capítulo 19. La carta de Donato Sandoval. Lo que dejó en el mundo. Donato Sandoval Ríos vivió en Chihuahua hasta su muerte en 1921. Fue administrador, padre de familia, y el hombre que en abril de 1890 escribió una carta que llegó 3 días tarde a una casa de Durango y que de todas formas cambió todo. En sus últimos años, cuando la historia era ya lo suficientemente vieja para que fuera posible hablar de ella con algo de distancia, Donato fue preguntado en una ocasión por su hijo mayor, que sabía la historia porque su madre se la había contado, si creía que había hecho lo correcto. Donato respondió con la respuesta del hombre que ha pensado en esa pregunta durante 30 años. La carta llegó tarde. Eso fue mi error. Debí haber escrito antes, cuando me enteré de que iba a haber boda, no cuando la boda ya estaba encima. Si hubiese escrito 3 semanas antes, Beatriz habría tenido tiempo de decidir antes de la ceremonia. Hizo una pausa. Pero la escribí cuando la escribí, y llegó cuando llegó, y lo que ocurrió después fue lo que fue. No creo que fue inútil, creo que fue tardío. Era la evaluación honesta de un hombre que no tenía necesidad de verse mejor ni peor de lo que era. Había actuado desde una convicción real, había calculado mal los tiempos, y las consecuencias de ese cálculo equivocado las había pagado principalmente Beatriz, que era la persona que él quería proteger. Esa asimetría entre la intención y el resultado es una de las cosas más difíciles de aceptar en las historias de este tipo. Donato lo sabía, y la honestidad de reconocerlo, sin excusarse ni magnificar su papel, es lo que hace que su figura en esta historia sea algo más que la del mensajero de malas noticias. Capítulo 20. Reflexiones finales. Sobre lo que una carta puede y no puede hacer. Una carta no puede deshacer lo que ya está hecho. Eso es lo que la historia de Beatriz Molina demuestra con la precisión particular de los casos donde el tiempo no coopera con la justicia. La carta de Donato Sandoval contenía la verdad. Era una verdad que Beatriz tenía derecho a conocer antes de pronunciar sus votos en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Durango. Y la verdad llegó 3 días después de los votos, cuando los votos ya no podían deshacerse en el tiempo en que habrían podido deshacerse sin consecuencias. Pero la carta también demostró que la verdad, incluso cuando llega tarde, hace algo. No hace todo lo que habría hecho si hubiese llegado a tiempo. No devuelve la capacidad de elegir que se tenía antes de que la decisión fuese tomada.
pero hace algo distinto. Obliga a tomar decisiones nuevas con información que antes no estaba disponible. Y esas decisiones nuevas, tomadas con los ojos abiertos, son de una naturaleza diferente a las que se tomaron sin esa información. Beatriz eligió pedir la nulidad con la información de la carta. Francisco eligió ir a Chihuahua con el peso de lo que Beatriz le señaló en la conversación del martes. Elvira eligió responder la carta de Beatriz cuando podría haber guardado silencio. Rafael creció con un padre que llegó tarde, pero que llegó. Ninguna de esas cosas habría ocurrido si la carta no hubiese llegado. Habrían ocurrido otras cosas. El matrimonio habría continuado sobre el silencio de Francisco. Rafael habría crecido en Chihuahua sin reconocimiento legal y sin la presencia de un padre. Y Beatriz habría construido su vida sobre un cimiento que tenía una grieta que ella no podía ver porque nadie se la había mostrado. La grieta estaba ahí de todas formas. La carta solo la hizo visible. Y hay argumentos para decir que visibilizar una grieta es siempre mejor que no verla, aunque el momento en que se vuelve visible no sea el que uno habría elegido. Durango en 1890 era una ciudad que tenía sus reglas sobre lo que se dice y lo que no se dice, sobre lo que se guarda y lo que se expone, sobre los límites entre lo privado y lo que la comunidad tiene derecho a conocer. Esas reglas existían por razones que no eran del todo arbitrarias, porque las comunidades pequeñas necesitan cierta protección de la información para poder funcionar. Pero esas mismas reglas creaban los espacios donde los secretos de Francisco Aguirre podían sobrevivir durante años sin ser cuestionados. La carta de Donato Sandoval fue la excepción que esas reglas no habían previsto. Alguien de afuera de la ciudad, sin nada que perder en términos de reputación local, que decidió que la persona que más necesitaba esa información tenía derecho a recibirla, aunque el tiempo ya no fuese perfecto. No fue suficiente, llegó tarde, pero fue algo. Beatriz Molina Reyes murió en 1934 a los 67 años, en Durango. Murió en la casa de la calle Zaragoza, donde había nacido, rodeada de sus sobrinos y de las personas que había acumulado a su alrededor en las décadas de trabajo en el negocio familiar. No se había vuelto a casar, aunque en sus últimos años la pregunta de si lo había lamentado era la que sus sobrinas le hacían con la curiosidad de las jóvenes que ven en las solteras de la familia una posibilidad de vida que quieren entender. La respuesta que daba siempre era la misma, con el humor seco que la había caracterizado desde joven. No me arrepiento de no haberme casado de nuevo. Me arrepiento de que la carta tardó 3 días. Era, como todas las respuestas de Beatriz, completamente honesta y completamente insuficiente como resumen de una vida, que es exactamente lo que la mayoría de las vidas son. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Donato Sandoval hizo lo correcto al enviar la carta, aunque llegase tarde? ¿Y qué piensas de la decisión de Beatriz de pedir la nulidad? ¿Fue la decisión correcta o crees que había otra manera de manejar la situación? Me interesa mucho saber cómo ves a cada uno de los que actuaron en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos las historias que el México del siglo XIX dejó en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los apellidos y las fechas de los registros. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.